Hermano, hago una introducción breve. Ya dijimos algo. Ya dijimos algo al principio. Estas sillas que van a estar aquí cada domingo es para sentarse. ¿Usted quiere sentarse al lado del café? No hay nada. No, aquí no hay nada especial. No voy a hablar nada, Jorge. Emma, ¿quiere café? ¿Quiere jugo? Ok. Hermanos, miren cómo estamos. Todo el mes vamos a estar así. Vamos a hacer una prueba y al final les vamos a preguntar si les gusta así y si funciona o no. Uno, porque queremos vernos más. Lo ideal es que nadie estuviera detrás. O sea, que nadie le esté viendo la espalda a Alex, sino que le vea la cara. Pero lamentablemente no cabemos en un solo círculo. Lo segundo es que queremos que ustedes se sientan de verdad, y no es un cliché. Si no funciona, lo decimos a final de mes. Pero si usted no se siente como en su casa, si usted se quiere quitar los zapatos, se lo quita. Si no hay problema. Si no hay problema. Si no hay problema, dije, si no hay problema. A los que andan sin media, ¿verdad? Se lo pueden quitar porque como quiera. Dos, si usted necesita café, no trajimos agua porque entendemos que no es necesario ahora, pero si ustedes sienten que necesitan agua, nos lo comunican a alguien del equipo para que el próximo domingo tengamos agua. Y café se pueden mover cuando quieran. Lo único que yo les voy a pedir es que seamos un poquito prudentes para que no estemos hablando o cantando y haya un escándalo por otro lado. O sea que aunque vamos a simular que estamos en una casa, de allá se ve perfectamente, de ahí no se va a ver. Entonces, esta es la opción final. Por favor, Ujieres, díganme que no de este lado hasta que no se llene totalmente. Y hay suficiente espacio para que puedan ver la pantalla. Pueden sentarse todos de este lado. Muy bien. Café cuantas veces quieran. Los que no conocen bien este lugar, allá afuera hay 2 baños. Pueden ir al baño cuando quieran. Por favor, no vayan 5 veces en esta hora y media. Pero pueden ir al baño, siéntense libre como si fuera una casa. Ok, quiero comenzar haciendo preguntas. ¿Qué significó para usted la serie del mes de diciembre? Dígame algo, ¿cómo se llamó? ¿Cuáles fueron esos hábitos misionales y qué significó para usted? Vamos. Sí. Último culto, que fue que nos retaron a que pudiéramos escuchar la voz de Dios. Ese fue el antepenúltimo. Bueno, pues ese es el que yo recuerdo. Ujú. Y exacto, y fue verdaderamente un reto, porque ha sido para mí un reto desde que yo llegué al Evangelio, el yo poder sacar un tiempo devocional. Y bueno, ahora que estoy sentada, esperando la voluntad del Señor en la consulta, pues en la mañana me llevo mi Biblia al consultorio y he sentido y he escuchado la voz del Señor. Entonces me parece que fue un buen reto y que lo puedo seguir cultivando. El más alto de nuestro grupo pequeño en esta semana en cuanto a dificultad. O sea, ese fue también como que es el que necesitamos la mayoría de esa. Gracias, Sori. ¿Quién más? Sí. Para mí fue muy impactante. Creo que fue, o sea, cómo uno debe de servir por la enseñanza que dio. Usted nos dejó una tarea de que invitáramos a alguien a nuestro hogar a cenar. Yo intenté hacerlo, pero por asunto de distancia la persona no pudo. Y fue una enseñanza muy interesante, porque es el propósito de cada uno de nosotros. Dará a alguien en enero. Si te vuelvo, invítalo y sigue con ese propósito ahí. Entonces, vamos a pensar que ese fue el primer hábito, que fue el hábito de bendecir. Entonces hablamos de, porque quiero repasarlo los 5. Bendecir y escuchar. A ver, ¿quién más? Dale, ve hablando, porque si no se nos va el tiempo. La tarea de conocer más a Jesús, me propuse buscar un devocional que me ayudara a eso. Y con los chicos lo practico y cada día leemos el devocional, las lecturas, y entonces conocemos de la persona de Jesús algo diferente. Ese fue el segundo hábito, que era de enseñar. Hablamos de bendecir, enseñar y escuchar.
¿Quién más? Sí, Ginny. Nosotros estuvimos trabajando fuertemente con el de escuchar y también el de bendecir. Y teníamos 3 personas invitadas para la cena. Llegó solamente una porque hubo un problema de salud con las otras 2. Estuvimos con un hermano venezolano en casa este año. La experiencia fue muy bonita, ver todo lo que pasó. Así que agradecidos con el Señor. Hay 2 hábitos más. ¿Alguien tuvo algún encuentro especial con el Señor en esos 2 hábitos? Napoleón, vamos a ver. Nadie lo dijo, el de la mesa, recuerden. La mesa para sorprender, comer. Entonces, cabe notar que en la prédica que se dio, nos dice de qué manera podemos sorprender a otro en la mesa, simple y llanamente invitando a alguien a comer, simple y llanamente cómo comemos y cómo compartimos la comida, podemos sorprender la vida de alguien. En un ambiente evangelístico. Y el último, ¿cuál fue? El último hábito. No me acuerdo si el último hábito, pero sí me acuerdo de que una de las cosas que más me impactó de los 4 fue cómo ser vidas cuestionables. O sea, cómo la gente va a cuestionarnos por qué sorprendiendo al mundo. Ese era el término, sorprendiendo al mundo. Fue el último, vamos a ver. Enviar, ¿qué significó para ti eso? A ver. Bueno, realmente estuvieron hablando acerca de cómo el reino de Dios, si lo vemos como una película, nosotros somos los trailers de la película. Y que nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir es un reflejo de lo que la gente tiene que ver acerca del reino de Dios. Al mundo. El trailer aleja a todos los que van a ver la película o lo atraen. No, yo quiero ver esa película. No me gusta. No, esa no es mi película. ¿Cómo nos damos cuenta? Solamente por ver lo que él dijo que fue, ¿cómo fue el nombre que usó? En el grupo nosotros usó un nombre spoiler. Sí. Algo utilizó, los avances, el trailer, para saber. Entonces, lo que enseñaba o lo que procuraba ese hábito era, nosotros somos ese anticipo, la gente va a venir a Cristo dependiendo de nuestra propia vida. Entonces, fueron 5 hábitos. Vamos a ver: bendecir, enviar, enseñar, escuchar y comer. 5 hábitos. De una u otra manera, los 3 mensajes que voy a predicar de acá hasta el 23, o esa tercera semana, porque la 4ª semana Frank va a estar con nosotros y va a predicar 3 mensajes, última de enero y 2 de febrero. Entonces voy a predicar 3 mensajes que es como si fuera una continuación. Algunas cosas son repetidas, porque quisiéramos ver cómo realmente reaccionamos a esto, y la mayoría de ellas ya ustedes quizás, yo sabía eso. La pregunta es si lo estamos haciendo. Entonces quiero introducir con esto. Un autor que estoy leyendo dice que un viaje de 1000 kilómetros comienza con una pregunta. Siempre hay algo en nosotros, hay una inquietud antes de iniciar un proyecto, o vamos a decir antes de iniciar un viaje. Entonces él dice que asistió a un seminario de esto de iglesia en casas, iglesias misionales, iglesias simples, iglesias bíblicas. Entonces hubo una gran pregunta y fue: ¿cuántos cristianos creen ustedes que habían al final del siglo I? La respuesta, después de consulta, fue: habían 25,000 cristianos. Es decir que con Jesús en su ministerio, con todos los apóstoles, porque ya al final del siglo I murieron, ya no había apóstoles, pero en la era apostólica, en la era de Cristo, solo llegaron a tener 25,000 cristianos. Punto, no pasaron de ahí. Eso es historia. Ahora, la otra pregunta era: ¿cuántos cristianos ustedes creen que había por el año 314, 13, 15, que fue cuando Constantino oficializó la religión? ¿Cuántos cristianos ustedes creen que había? Y la respuesta es 20 millones. Entonces viene la pregunta: ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo en 200 años pasaron de 25,000 a 20 millones de cristianos? ¿Cómo lo hizo la iglesia? Jesús no estaba con ellos. Los apóstoles tampoco estaban ya. Pablo estuvo un tiempo y Juan, que fueron los últimos que partieron o que murieron. Ahora, antes de pensar más en esa pregunta, porque le vamos a dar vuelta y vuelta a esa pregunta, quisiera presentarle, y vamos a ver la pantalla, algunos datos condicionantes que agravan más la pregunta.
para que tengamos en cuenta esto. Esto lo va a grabar más la pregunta. Vamos a ver, Billy. Durante todo este periodo, escuchen, se trataba de una religión ilegal. O sea, durante el periodo del año 100 al 314, 13, 15, por ahí, era una religión ilegal, no era legal. Había persecución, había conflictos. 2, no disponían de edificios como estos. No habían templos. De hecho, ¿cuándo fue destruido el templo en Jerusalén? En el año 70. No había templos, no había lugares grandes. Y ya van a estar apareciendo algunas cosas con lo que pueden ver en la pantalla. 3, ni siquiera disponían de las escrituras. Ellos no tenían escritura como nosotros. Hoy día tenemos la Biblia, hoy día podemos encender la Biblia. El celular también suena a veces. Es decir, que ni siquiera se disponía de las escrituras. 4, carecían de una institución como hoy. No había eso de que vamos a la iglesia. ¿Dónde está eso? O sea, no existía una institución. Los gobiernos no tenían de que un departamento de religión o yo iba como iglesia. ¿Qué? ¿Cómo que tú vienes como iglesia? ¿Qué es eso? Porque no existía ese liderazgo profesional. No habían esos grandes hombres que hoy día ustedes escuchan en la radio, que son grandes pastores o evangelistas. Nada de eso existía. No disponían ni de servicios evangelísticos, ni de grupo de jóvenes, ni de grupo de alabanzas, ni de seminarios, nada de eso. O sea que lo que fue esa iglesia que llevó de 25,000 a 20 millones en 200 años, lo que pasó ahí tenía todo este fenómeno en contra, vamos a decir entre comillas, en contra. Vamos a ver después si en lugar de ser en contra ha sido daño para la iglesia. Y por último, escuchen esto. Era terriblemente difícil unirse a la iglesia. Para unirte a la iglesia te lo ponían bastante difícil. De hecho, leyendo este libro, que se llama Casas que transformarán el mundo, en esta semana dice el autor que parte del oficio de los diáconos era ser guachimán al principio. Ellos se paraban en la puerta para ver quién entraba y quién no entraba. Porque cuando se reunían como iglesia, especialmente para la cena, para partir el pan y comer, no entraban los no cristianos. Porque yo era tan celoso. Ahora, cuando iban afuera y predicaban y iban por las casas, era para todo el mundo. Pero era difícil ser miembro de la iglesia. No era para todo el mundo. Se la ponían en China. Sin embargo, la iglesia pasó de 25,000 a 20 millones. Quiero que abramos ahora el círculo para que ustedes me digan cómo lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? A ver. Aquí tenemos a alguien. Reuniéndose en casas y comiendo el pan. ¿Qué? ¿Escucharon todos? Él dijo, reuniéndose en casa y comiendo. Y con vidas impactantes que llamaban la atención a las otras personas. Agrega Jorge, a través de una vida que impacte, que la gente lo vea, la gente llame la atención a la gente para que entonces la gente pueda conocer. Voy para allá, Adriana, espérame. Yo diría que cada uno era multiplicador. Cada uno multiplicaba. En Hechos capítulo 2 menciona que todos tenían todo en común y por eso podían compartir y contagiar a los demás. Todos lo tenían en común, dice Adriano en Hechos 2 y eso es parte de todo el libro de los Hechos. ¿Quién más? ¿Cómo pasó ese fenómeno de 25,000 personas a 20 millones? Señores, eso no se logra. No hay otra forma en los 20 siglos que hemos vivido como iglesia. No se ha repetido eso. Hay casos, vamos a ver uno, que se acercan, pero pasar de 25,000 a 20 millones. Yo pienso que quizá también
había mucho más convicción de lo que ellos habían creído y de la premura de presentar el mensaje para que la gente se salvara. Hablamos ahorita de 5 hábitos que se predicaron en el pasado mes de diciembre. Yo creo que los primeros cristianos, esos 25,000 que usted menciona, aplicaron esos 5 hábitos de manera práctica. Primero, conocieron a Jesús, conocieron lo que era el Evangelio. Después, enseñaron lo que es Jesús, desarrollaron hábitos en donde se enseñaba el Evangelio y la palabra de Dios. Bendecían a otros. Ya después que tú conoces a Jesús, tú entiendes quién es Él y tú aprendes a bendecir a otros. Hasta que tú no conoces a Jesús, tú no puedes bendecir a otros. Y por último, enviaban los nuevos cristianos, obviamente, para que se siguiera expandiendo. Por eso creo que llegaron a la suma de 20 millones. Pregunta que no tiene respuesta por ahora. Porque yo quisiera que construyéramos el siguiente mensaje y vayamos buscando una respuesta. Pero ¿y por qué no hacemos eso hoy? ¿Cuántos habitantes hay en el país? 10 millones y más. Ya pasamos los 10. Y si sumamos a nuestros hermanos haitianos, 12, 13, se cree que hay 2 millones de haitianos o más. 12 o 13 millones más los haitianos allá, que son 12 o 13 millones también, pues eso es otra cosa. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia distinto a lo que ellos hicieron? Que en lugar de nosotros explosionar, que haya una explosión, ha habido una implosión. O sea, en lugar de crecer, hemos crecido por hacia adentro. Y algo que dijo, pues nosotros invitamos a un hermano cubano a la última reunión de nuestros grupos, y él fue que enseñó. Y él decía, ningún organismo vivo, ¿dónde está Ramón? A Ramón le impactó mucho esto. Ningún organismo vivo crece de manera natural. Eso se llama cáncer, dijo él. Es un doctor, él es médico cirujano. Él dijo, en el cuerpo, si te comienza a crecer una parte de tu cuerpo, ¿qué pasa? Es una evidencia de cáncer. Porque el cuerpo tiene que multiplicarse. O sea, el ser humano, la biología, lo natural es que una iglesia no crezca, porque es un sinónimo de algún problema. Tiene que multiplicarse. Si no se multiplica, no hay evidencia de salud. Entonces la pregunta es, ¿por qué la iglesia de hoy no se multiplica? ¿Por qué tenemos que tener templos? No quiero que dé respuesta, pero si la respuesta de por qué la iglesia en 200 años pasó de 25,000 a 20 millones y lo que están diciendo es, porque hicieron esto, porque hicieron aquello, la pregunta es ¿por qué no lo hacemos nosotros? Yo creo que la respuesta podría ir cayendo sola, porque es como medio tonto que nos digan, porque es así que hay que hacerlo, pero no es que hoy día hay que hacerlo así, lo hacemos diferente. Déjenme dar un ejemplo histórico ahora. Aunque eso es histórico, pero algo más reciente. Y vamos a ver un video, Billy, vete preparando. El ejemplo de la iglesia clandestina de China. Su historia es verdaderamente poderosa. Cuando Mao subió al poder e inició la purga, escúchenme, lo voy a leer y luego vamos a ver para que vean lo impactante que todo esto. Cuando él inició la purga sistemática de la religión, la iglesia china, que estaba bien establecida según los criterios occidentales debido a la colonización, contaba con un número estimado de 2 millones de adeptos. Como parte de su persecución sistemática, Mao hizo desaparecer a todos los misioneros extranjeros y ministros religiosos, expropió todas las propiedades de la iglesia, ejecutó a los líderes de primera fila, mató o encarceló a los de la segunda y tercera fila, o sea, los líderes, primero los pastores, luego los ancianos, los diáconos, y los fue o matando o encarcelando. Prohibió las reuniones públicas de cristianos, amenazándoles con la muerte y la tortura. Luego procedió a perpetrar una de las persecuciones más crueles que los cristianos han sufrido a lo largo de toda la historia. Está claro que con el fenómeno de China
Estamos presenciando el movimiento cristiano transformador más importante de la historia de la iglesia, porque eso fue el efecto contrario. La iglesia no habían hombres, pero estaba llena de mujeres. La iglesia se reunía antes, tenía 2 millones de adeptos, se reunían cómodamente los domingos. A partir de ahí comenzaron a reunirse a las 11 de la mañana, a partir de ahí comenzaron a reunirse a las 3, a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana, no el domingo, sino el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, porque estaban bajo persecución. Recordemos que al igual que los primeros cristianos, estas personas disponían de muy pocas Biblias. Escuchen esto, a veces tenían una sola página para toda una iglesia, que luego intercambiaban con otra iglesia. Una página, porque las Biblias fueron quitadas también y quemadas. O sea, le quitaron lo que tenían, todo. Edificios, esposos, líderes. Nadie podía públicamente decir soy cristiano. Todavía China es así. Solo que ahora hay otro fenómeno, pero esto no ha cambiado tanto. O sea, las prohibiciones. No disponían de clero profesional, ni de estructuras de liderazgo oficiales, ni de organización central, ni de encuentro masivo. Con todo y eso, crecían como locos. ¿Cómo es posible? Veamos el videito pequeñito que tenemos ahí. Hay en este ejemplo que apenas en el siglo pasado, 70, de 1970, es que murió Mao. Terminó su reino, pero China sigue con esa situación. Sin embargo, hay una apertura y de hecho se habla de 80 millones de cristianos en China hoy día. 80 millones. ¿Por qué? ¿Cómo así? No entiendo. Si se ponen a leer van a ver que durante ese periodo la iglesia era mujeres, 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 porque no había pastores, todo, o lo encarcelaron o lo mataron. Misioneros, si eran extranjeros, para afuera, si eran nacionales, a la cárcel o a la tumba. ¿Cómo? Él dio algunas preguntas ahí que nos ponen a pensar. A ver, ¿qué piensan? Loli, a ver. Okay, yo le traduzco entonces, vamos. Ella va a hablar en creol, yo le traduzco, hermano. Piensa que esa expansión o crecimiento fue por las reuniones en las casas. No lo dice ahí, pero eso fue lo que hicieron. Gracias, Loli, ella ya leyó detrás del video y de lo que yo dije. Porque cómo lo hicieron o qué hicieron, no hay templo, lo vendieron o se lo quitaron para venderlo, para el gobierno hacer lo que dé la gana, no hubo templo. Entonces ellos comenzaron a reunirse ¿dónde? En su casa. Pregunta, Richard, y te voy a dar chance a ti, pero quiero que me responda esto antes que hable. ¿Te pueden prohibir a ti en tu casa hacer lo que te da la gana? Aunque sea en un sistema comunista, no pueden quitarte ese privilegio. Entiendo que un punto que hay que tocar aquí es cuando hay una adversidad, Dios trabaja en esa adversidad para extender el evangelio. Si vemos en Hechos, ellos se quedaron en Jerusalén. En 1:8 Jesús le dio ir por todo el mundo. Ellos se quedaron en Jerusalén. Vino la persecución en 8:1, creció el evangelio. Entonces, yo creo que un problema de nosotros como iglesia es que en el templo nos sentimos cómodos, que hay aire acondicionado. Aquí, inclusive, si hacemos una estadística, ¿cuántos vivimos aquí en Benito Morales? Y somos miembros de la iglesia. Somos muy pocos. Generalmente yo vengo de Alcarrizo. Un grupo venimos de Alcarrizo. Otro grupo vive del sitio lejano. ¿Por qué no tener una iglesia en Alcarrizo para yo dejar de venir aquí? Otro punto también. En mi casa, digo la iglesia en mi casa. Otro punto también. Nos vestimos muy bien para venir a la iglesia. Nos vestimos muy bien para venir al templo. Pero faltamos a los grupos pequeños. Tengo que hacer una diligencia ese día. Me importa. El domingo no. El domingo nadie me impide ir a la iglesia. Entonces minimizamos el culto más importante, que es el grupo pequeño, y le damos importancia a este grupo, que hoy es que estamos hablando, pero ¿cuántos cultos? ¿Quién levanta la mano aquí y dice, pastor, tengo una pregunta? En medio de mensaje, nadie. Pues el grupo pequeño aquí no nos vamos, duramos hasta la 1 de la mañana hasta que yo no entienda esto. Y lo hacemos. Y eso mi grupo sabe, el grupo que yo soy miembro sabe que yo soy así. Le damos más importancia al templo que a los grupos pequeños. No, ese día yo tengo que hacer una diligencia, no pude ir, porque se me complicó un problema, pero a la iglesia el domingo, no, yo voy a la iglesia y me voy con mi perfume, mi mejor perfume me lo pongo, mejor vestido. Pero entonces, hermano, en la casa es el patrón bíblico y el patrón que Pablo estableció a la manera de Cristo y los apóstoles. Gracias, Richard. Déjeme molestarlo un poquito o animarle a que hagamos algo.
Me fascina, Richard, gracias por lo que dijiste. Si pudiéramos ir haciendo un cambio de lenguaje, no necesariamente cambio aquí arriba, porque va a ser difícil este cambio, y de hecho la parte que voy a leer esta semana tiene que ver con no hay progreso sin cambio. ¿Cómo es una transición? Porque yo creo que ya no es ajeno a nosotros de que los ancianos de esta iglesia están sumamente preocupados por la institucionalización de la iglesia. Y por lo que las estadísticas dicen, una iglesia en casa, una iglesia pequeña de 20 personas, crece como un 90% en el año. Una iglesia de 500 personas crece un 4% en el año. A ver, ¿cuál quiere? Willy, ¿dónde está Willy? Negociante. Willy, ¿cuál empresa compraría tú? ¿Tú vas a invertir? ¿Cuál tú compras? ¿La que crece 90% o la que crece 4% en el año? Es como que a veces decimos, no, pero yo quiero ir a ese lugar porque ahí hay lo que dijiste. Pero, ¿por qué no desarrollar estructuras que dan crecimiento genuino, integral? Entonces, estamos preocupados. Si ustedes no se dan cuenta de lo que yo hago, yo vivo preocupado por la iglesia, orando, enseñando, investigando, cuestionando, buscando. Nuestra iglesia no creció en el 2017. Hay por ahí mucha gente nueva. No crecimos, hermano. Porque hay un gran dilema de pasar de 200 a 300. Eso no es en esta iglesia. En todas las iglesias del mundo, para pasar la barrera de 200 adelante, es dificilísimo. Porque ya no lo puedo pastorear. Nadie puede pastorear 200 personas. Es difícil. Entonces no voy a seguir comentando eso. Lo que quiero que entiendan es que estamos preocupados y estamos buscando una estructura que sea bíblica. Bíblica. Usted me puede decir, pero la que está allí en Los Prados tiene 3,000 y lo está haciendo. Hermano, eso no es iglesia. Respeto lo que están haciendo, pero eso no es iglesia. Cualquier iglesia, sea esta, siempre he dicho, estoy dispuesto a ver 20,000 creyentes de nuestras iglesias en la ciudad. Pero si no lo pastoreamos, mejor no nos dé nada. Entonces, ¿cómo pastorear a 20,000 personas o a 5,000 o a 15? Si podemos con 15, en una estructura de 15, a eso es lo que tenemos que pastorear. Entonces estamos preocupados, por eso la serie que estamos viendo, por eso es lo que está pasando. Entonces el llamado que le quiero pedir es, a ver si comenzamos a hacer un cambio de lenguaje, por lo menos, de grupo pequeño a iglesias en mi casa. Ok, si decimos grupo pequeño, perfecto. Pero que grupo pequeño significa igual a una pequeña iglesia que funcione como una iglesia en mi casa. Es que no tenemos pastor. Tú eres el pastor. Tú eres el anciano. Tú eres la autoridad. Ok, bien. Vamos a ir tratando de incorporar eso poco a poco hasta que veamos qué es lo que Dios nos va a llevar. Por eso las transiciones pueden durar 1 año, pueden durar 2 años, pueden durar 3 años. Estamos dispuestos a ir caminando, pero sin que nadie se nos quede, avanzando para que sus inquietudes sean contestadas. A ver, ¿qué vieron en el video? Ya Richard participó, ya Loli participó. Loli dijo, en casas, en lugar de tener templo en China, ellos tienen casas. Una cosa. Quiero hacer una pequeña aclaración que Ryder, este hermano de Cuba, en un desayuno que nosotros patrocinamos con algunos pastores de la ciudad que están interesados en esta dinámica, él mencionó, porque hubo un pastor que se paró y dijo, sí, porque como en Cuba, hay iglesias en casas. Y él se paró y dijo, yo creo que no es como ustedes le han dicho que es. Y yo le dije, mira, yo he ido mucho a Cuba y yo entiendo que en Cuba la iglesia en casas no es una iglesia en casas, son iglesias sin templo porque está prohibido el templo. En Cuba tampoco tienen templo. Pero ellos se reúnen en la casa y son tan legalistas, son tan estructurados, son tan institucionalistas como cualquier iglesia que tiene un templo. Solo que en la casa. La gente llega y no se puede, hay que guardar silencio porque el Espíritu Santo está ahí. ¿Ahí o aquí? ¿Dónde que está? A ver, dígame usted dónde está el Espíritu Santo. ¿Aquí o aquí? No, cuidado porque, o sea, un ceremonial que de hecho desde que le permiten poner paredes, ellos le ponen la pared adentro de la madera para que el gobierno no se dé cuenta que le están construyendo adentro. No, China no hizo eso. China realmente eran casas funcionando de manera orgánica. Entonces hay una gran diferencia entre lo que pasó en Cuba, que no hay mucha historia escrita de ella porque no hay forma de escribirla, porque no hicieron lo que tenían que hacer, y lo que pasó realmente ahí. Entonces, casas
de que la casa funcione como una iglesia. Eso fue lo que Richard dijo, con otras palabras. ¿Quién más? El video y lo que ustedes piensan que debemos hacer. Algo que mostraba el video era las relaciones interpersonales que tenían cada uno de los participantes o de los miembros y que dejaron de ser consumidores de culto. Perdóneme y yo le voy a decir algo. La manera en que yo les voy a agradecer con los ancianos, igual a ellos o a mí, que nosotros tengamos un feedback de ustedes, que ustedes nos digan las cosas. Sea aquí, ahora hablando, o que ustedes nos envíen un correíto, mire, pastor, estoy preocupado porque por ahí queremos que no es, o viceversa. Que no se quede callado, no se quede callado, porque entonces creemos que vamos bien. Entonces, ese tipo de comentarios hay que estar consciente de ello, de que si seguimos siendo consumidores, porque hay que aterrizar lo que tú dijiste, yo creo que esta iglesia tiene un alto por ciento de consumidores. Y si seguimos así, ¿qué va a pasar? No vamos a lograr lo que queremos. Entonces queremos motivarle a que usted pase de ser un consumidor de aire acondicionado, de café y de espacio y de tiempo, a ser un ¿qué? Un servidor. La serie que Fran va a predicar se va a llamar a sí mismo, cómo servir como si fuera el estilo de Jesús. Algo que mientras veía el video y hablaban también usted y los demás, a mí me llegó a mi mente y a mi corazón, fue el versículo de Juan 15, que dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece unido a mí y yo unido a él, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces yo, pensando en lo que pasó en China, yo pienso que aparte de que ellos se reunieron en casa, o sea, fueron verdaderos discípulos de Jesús, y estuvo Cristo como su centro, y eso les permitió multiplicarse. La serie que vimos, otra vez, la serie incluía enseñar, discipular, comer juntos, enviar, bendecir y escuchar la voz de Dios. Si esos hábitos se van encarnando en nosotros, vamos a sorprender el mundo, que era el tema de la serie. Ginny, y después Luis, y después allá. Yo quisiera, no hay ningún problema que participen, miren que están repitiendo otra vez. Yo quisiera escuchar lo demás también, pero adelante. Los demás, por favor, no permitan que le quiten esa bendición. Bueno, en mi caso voy a decir algo que tal vez no suene muy bonito. Yo pienso que básicamente esas mujeres que vimos ahí accionando son personas que decidieron comprometerse con Jesús. Entonces, cuando nosotros decimos que nos comprometemos, muchas veces lo hacemos teóricamente. Leemos la Biblia, sabemos dónde dice la enseñanza que corresponde con la situación, pero cuando hacemos una revisión no queremos comprometernos. Por ejemplo, en mi caso y el de mi esposo, nosotros inmediatamente abrimos grupo en casa. De hecho, me gustó lo que dice el pastor, porque yo le pido al Señor que limpie el edificio, que me ayude los jueves. Yo le digo: tengo iglesia en casa, venga a limpiar, que no tengo a nadie. Y él va feliz porque también es cristiano y él siente que está limpiando el templo de Dios. Entonces, la experiencia es que nosotros lo hicimos, pero no es fácil, no es cómodo. Ahora, al final de cada día que se reúne el grupo en casa, nos queda una satisfacción de estar haciendo lo que el Señor espera que nosotros hagamos. Y ahora extender esa acción al barrio. Dame un chance. Yo pienso que más que en las casas, ellos decidieron, por la adversidad que estaban viviendo, porque es muy fácil vivir el evangelio aquí no hay prohibición, pero cuando te dicen te voy a matar si hablas del Señor, es difícil. Entonces realmente ellos tuvieron que vivir el evangelio, y más que en la casa, en cada lugar donde ellos iban, predicar con el ejemplo, porque hay lugares en el mundo donde no se puede predicar el evangelio así mismo, y tienen que preguntarte: ¿qué tú tienes de diferente? ¿Qué es lo que tú tienes? Y ahí tú aprovechas. Mi esposo y yo a una misionera costarricense que está en China, 9 años va a tener ya, y la manera en que ella puede vivir en China y predicar en China el evangelio es estudiando un PhD ahora. Y ella estudia en la universidad y en 9 años se ha ganado como a 5%.
Porque ella está en la China donde no se puede predicar todavía hoy. De hecho, no puedo decir el nombre de la persona. Porque ella no puede recibir correo electrónico, ella no puede usar redes sociales mientras vive allá. Ni allá ni fuera, porque si sale y se ve todo lo que está haciendo y vuelve a entrar, la atrapan a la entrada y la meten en la cárcel de por vida. Ahora mismo. Nosotros no estamos hablando de que fue en los años 70. O sea, hay lugares en China donde no se permite. Entonces es vivir lo que decía Nazarena y lo que tú decías es vivir el evangelio. Entonces mientras más nos acomodamos, menos predicamos, menos vivimos, menos modelamos. Y eso es parte de lo que estamos viendo en eso ahí. 3 personas más, 4 y voy a seguir. Alineado a lo que vi en el video, y es que mencionaba que ellos dejaron de ser religiosos y se convirtieron en discípulos de Cristo. Un punto que quería resaltar es que en el último mensaje que se predicó de la serie, de donde hablaba de los trailers, dice que nosotros somos los trailers de Dios y que en un trailer se pone el efecto más especial, y quería relacionarlo con que en China, en tiempo de Mao, se quemaron todas las Biblias y tenían a veces 1 o 2 páginas para rotarla. Nosotros somos la Biblia que otros van a leer cuando no tienen el alcance de ella. Voy a terminar esta parte acá con Ramona y luego los demás participan en la siguiente parte. Sí, en la siguiente me van a ayudar porque tengo que seguir. Yo pienso que ellos tenían una fe genuina. Generalmente hay muchas personas que venimos a la iglesia a llenarnos, a buscar. Gracias por lo que están participando y gracias por lo que ya levantaron la mano. Manténganmela ahí para que hagan otra participación en la parte que sigue. Déjenme cuestionar algo que yo creo que como iglesia local nosotros lo hemos venido cuestionando, pero quizás llegó el tiempo de ser más directo, más franco. Nosotros nos consideramos ser creyentes bíblicos, ¿sí o no? Al templo de Dios. ¿Eso es iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿O quiénes son la iglesia? Entonces vamos a estar claros porque la cosa es que nos ponemos de acuerdo, pero seguimos escuchando ese tipo de introducción hasta de oración. ¿Esto qué es? Esto que esta pared, aquella, esta y esta de acá, ¿qué es eso? Un edificio. Deberíamos decir edificio, ni siquiera templo. Pero vamos para el edificio donde nos reunimos, la iglesia se reúne. Pero está bien, templo, no importa. Pero si todavía en la mente nuestra sigue la tradición de que yo voy para la casa de Dios, ¿su casa qué es? ¿La casa del diablo? A veces sí. ¿Dónde se reunía el cristianismo del primero, segundo, tercer, cuarto siglo? ¿Dónde se reunía? ¿Quién es el templo de Dios? ¿Quién es la casa realmente de Dios? Nosotros, el cuerpo nuestro, yo soy. El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces no mora aquí. Perdóneme, hermano, hay un dualismo que usamos todavía en nuestra iglesia terrible. Hay que venir a orar aquí porque aquí está el Espíritu de Dios. ¿Qué? Okay, alguien que me demuestre bíblicamente eso. Si aparecen menciones en el Antiguo Testamento, eso es otra cosa. Yo espero que ya a este nivel, la mayoría de ustedes estemos bien claros que en el Antiguo Testamento el obrar de Dios era distinto y que no había un Espíritu Santo que moraba porque no había una. En el Nuevo Testamento eso cambió y nosotros somos el templo del Espíritu y no hay edificio. De hecho, la iglesia en Hechos, ese primer tramo de Hechos, era una iglesia judía entendiera. Y dice un historiador que el día que mataron a Esteban, murieron como 2,000 personas, cristianos, no solamente Esteban, porque es una persecución. Y como el obstáculo, iba a haber un obstáculo que se llama templo, le quitaron el templo, porque ellos no entendieron. Acuérdense, ni Pedro, ni Mateo entendieron a Jesús. Jesús le dijo, váyanse. ¿Y qué hicieron? Se reunieron en una casa, a propósito, en un aposento alto, era una casa, no era un templo, era una casa. No era un edificio para iglesia, era una casa. Se reunieron porque ellos no entendieron el mandato. Entonces Jesús le mandó una persecución. Pero la casa no es el templo.
Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Hoy tendremos la Santa Cena. La Santa Cena. A ver, ¿dónde dice en la Biblia esa expresión? La Biblia habla de la cena del Señor, no de la Santa Cena. ¿Quién cambió eso? ¿Dios o los hombres? Entonces, al cambiar lo que hicimos, hay que venir hermosamente vestido porque tenemos la Santa Cena. Ustedes tienen que estar perfectamente porque tenemos la Santa Comida. Se reúnen a comer. Hay unos cuantos glotones que se hartan y dejan a otro con hambre. Entonces a lavar. Y le dice, escudriñense, examínense y todo eso. Por eso escudriñarse, examinarse es que si mi hermano pobre no tiene para traer, él tiene tanto derecho como el hermano rico que trae toda la cena o toda la comida. Pero ¿sabe lo que estaba pasando? Que el rico entonces se hartaba, se bebía todo el vino y los hermanitos se quedaban por ahí atrás. Y Pablo, cuando se entera de eso, le da una tremenda amonestación. En un templo santo. Porque los que están afuera, ¿qué piensan? Nosotros no podemos ir ahí. No pertenecemos a esa casta de gente del cielo, pero que todavía vive en la tierra. Y no podemos entrar. Entonces, yo creo que es la iglesia. Me gusta esta expresión que dice acá. Parece ser que desde Constantino venimos a hacer una mezcla de confundir lo que son los edificios con lo que realmente es la iglesia. Entonces, algunos textos bíblicos y van a aparecer en la pantalla, pero lo voy a leer rapidito. Dice, se mantenían firmes en Hechos 2, 42, 40, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban que realizaban, tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo, porque todavía el templo estaba de pie, ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo lo que iban siendo salvos. Cada día, porque se reunían a comer de manera sencilla. Estaban dedicados a esa misionera, pero algunos no estuvieron. Vamos a ver, preséntame los mapas. ¿Qué pasó en el primer siglo? ¿Cómo se puede ver a nivel gráfico de un mapa cómo pudieron, vamos a esperar que la computadora avance, cómo pudo darse eso? Bueno, mientras ella avanza yo sigo aquí, pero es macro, eso es un solo mapa. Veamos el siguiente. Miren el primer siglo, los puntitos rojos que habían en el primer siglo. Si miran para acá, pueden ver que habían dos iglesias allá, una iglesia por aquí, otra, y ahí están los puntos rojos. Miren, veamos el segundo siglo ahora. Wow. Y el tercero, la explosión de 20 millones de cristianos. Sencillo. Había una iglesia en la ciudad. Ahora, no era un templo. Era en tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa, en la casa de todos tenían. No era una iglesia que tenía un letrero afuera que decía Iglesia Bautista Los Gálatas, Iglesia Pentecostal de los Tesalonicenses. No, él le escribía a la ciudad, a la iglesia que estaba en la casa tuya, en la tuya, y ellos entonces se compartían la carta. Y esa fue la manera en que al llegar al siglo III habían 20 millones aproximadamente de cristianos, bajo persecución, sin templo, sin teclados electrónicos, sin baterías, sin guitarra eléctrica, sin grupo de jóvenes, sin nada de esas cosas que hoy día nos hemos inventado. Que no estoy diciendo que no la usemos, que no estoy diciendo que no nos estructuremos, pero yo creo que nos consumimos en tantas cosas que hemos agregado. Entonces, lo que decía Nazarena, hay un cristianismo que impacte. ¿Cómo sorprender al compañero si el compañero se lo está llevando, tragándose un cable, y usted ni a comer lo invita? No, ven a mi iglesia. Ven a mi iglesia.
Yo no sé, porque no creo que no estaba en el bosquejo del último mensaje, pero muy bien lo hizo Ryder, este cubano que estuvo con nosotros, y nos dio una lección de teología bíblica. Él dijo, no, es antiguo testamentario el concepto de ven a mi iglesia. Es neotestamentario el concepto de ir. Y se lo pongo claro. En el Antiguo Testamento, ¿quién era el centro? ¿La iglesia o Israel? Israel. Vamos a ver. El mandato. Vengan a Jerusalén. Venid, los salmos, David, Isaías. Venid, venid, venid. Porque Israel era la iglesia, él solo, el terreno, el pueblo. Una promesa de Dios a Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué dijo Jesús? Id. Cambió. Porque la iglesia no está en Israel. La iglesia está en el mundo entero. Entonces, id. Ven a mi iglesia. No, mira, yo te invito a mi casa. Ven. De comida. Entonces ese concepto cambió y por eso que vemos esto. O sea, que tenemos que comenzar a desmontar ese concepto institucional de la iglesia. Vamos a la iglesia. Voy a traer. Vamos a mi casa. Vamos a mi grupo donde nos reunimos. Vamos a comer, vamos a cenar, vamos a compartir sin religiosidad. Sin religiosidad. Sino yendo simplemente a la casa. Las casas y las familias. Voy a saltar un poquito esto porque lo hemos hablado en otro momento. Pero veamos algunos textos. Miren por favor Hechos 2:46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Hechos 20:20. Y sabéis que no he rehuido el anunciaros nada que os fuese útil y el enseñaros públicamente y de casa en casa. 16:3 de Romano. Saludad a Priscila y Aquilas, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron sus cuellos por mi vida. O sea, estuvieron dispuestos a morir. Y a quienes estoy agradecido, no solo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿Tenía un nombre esa iglesia? Los Tapia, los Acevedo. Esa es su iglesia. Saludad a Epeneto, ese no se lo pongan. Amado, que es uno de los primeros frutos de Acaya en Cristo. Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfa, a la iglesia que está en su casa. Así que ahí está. Yo creo que hay bastante claridad. Vamos a ver otro pequeño video de qué es lo que estamos pensando que la iglesia debería hacer. Vamos a ver, la iglesia misional. Esta es la iglesia misional. Simple. Explícame eso. A ver, ¿quién es más lo que iban a decir ahorita? A ver. Que el cristianismo debería ser más personalizado. Y más simple. Voy para allá. ¿Dónde? Danielito. Daniel entró con mucha pena. Se me acercó allá afuera y me dijo, ponte de pie. Y me dijo, ¿y yo puedo entrar así? Porque ando en pantalones cortos. ¿Sabe lo que pasa? Es que de alguna manera a él creció, como mis hijos y todo, con el bendito concepto de que hay que gastar un dineral comprando cosas y joyas para venir a la iglesia. Hermano, venda toda esa joya y trágaselo para que vamos a darle una buena canasta a los pobres que viven en un barrio de la ciudad capital. Con toda esa ropa y cosas que usted compra para los domingos. Venga en pantalones cortos si quiere venir. Estamos cansados de decir eso. El domingo tú vienes en pantalones cortos y con unos crocs. Estás en tu casa. Ya me gané un adepto. Ya no ganamos. Ancianos tenemos un adepto ya. Él entendió. Él viene para su casa o va a estar en su casa. En boxe no, pero él sabe de lo que estamos hablando. A ver,
¿Quién más era de este lado aquí? Don Martín me dijeron. Martín, vocelo, vamos, grítalo. El problema es la vitrina. La vitrina. Que antes vamos buscando al Señor. Ahora estamos buscando aprobación social. Entonces, por ejemplo, limpiar los baños. Pero ¿quién quiere limpiarlo? Nadie me está mirando ahí. No, y nadie me está mirando. Eso no da puntos. Eso no da puntos. ¿Verdad? Pero aquí sí, porque aquí hay una vitrina grande. Mira qué vitrinaza. Pero allá en el barrio, como el vecino, no hay vitrina. A mí me fascina, perdóname que voy a decir una interioridad de mi grupo pequeño. ¿Dónde está? Ginny, tápate los oídos, por favor, Máximo. Pero a mí me fascina porque la casa, lo hace Máximo. Y si usted quiere aprender a pintar en un solo ejercicio, en una sola práctica, le enseña a hacer eso y cosas preciosísimas. Máximo es todo un artista. Pero llegar a la casa de Ginny y de Máximo, a veces, es puro reguero. Le dije que se tapaba los oídos. Ella no le da vergüenza de hacer eso, aunque ella batalla mucho con su artista en casa. Y Máximo dice, yo no soy artista, el artista es Ginny. ¿Qué es lo típico nuestro? Corran, que ahí viene el pastor, recojan, limpien, le pinten, arreglen. Pero ¿quién es más importante? ¿El Señor y el Espíritu Santo que está ahí con ustedes o el pastor? Entonces, hermano, limpie lo que pueda limpiar. Limpie lo que pueda. Pero el otro déjelo ahí, es una familia. No, yo no tengo que me cuide el niño hoy. Que te cuide el niño. Ay, mi hijo, pues él debe participar. Ay, es que él molesta mucho. ¿Sabe por qué molesta? Porque usted lo acostumbró a estar solo y no entre personas. Si él desarrolla la vida de estar, va a ser un líder de los demás niños que llegan calladito, escuchando, participando. No quiero mencionar nombres de niños de la iglesia, pero que desde que nacieron están en grupos pequeños. ¿Y cómo se comportan? Como una persona madura con pequeñas edades. Ahora, cuando siempre lo aislamos, no pueden participar correctamente. Entonces, todos esos tabúes y esas trabas las vamos a ir conociendo y aprendiendo y venciendo aquellos que están dispuestos, como dice Yanmar, a abrir su casa. Ginny, tú ibas a decir algo de tu hermosa casa. Tengo que decir lo otro, vayan para que vean que parece un cielo, una estrella, porque Máximo ha hecho una cosa chulísima ahí. Lleguen temprano para que me ayuden. Marlene. Ven que te invito a comer o a cenar. Ok. Y esto no es una estrategia de marketing. Gracias por lo que dice. Yo sé que sale de un corazón genuino y no hay problema con lo que ha dicho. Hermano, lo que queremos verlo a usted funcionando como un creyente, lo que dijo Nazarena, genuino, bíblico. Una pregunta que le voy a hacer a todos para ir terminando el día de hoy. ¿Qué es cristianismo? ¿Detrás de ese púlpito o en su casa? Martín, ¿dónde es que verdad saben tus hijas y tu familia quién es Martín? Viniendo, como tú dices, ¿cómo es? Viniendo bien vitrineado, bien avitrineado, como dice Martín. Martín, te toca ser ujier. Martín viene con una corbata y con un traje precioso y todo el mundo dice, wow. Perdóname que me voy a inventar algo, pero sus hijas lo miren y dicen, mire este hipócrita. Después que rellenó una cliente ayer, después que hay 5 enemigos de él en el barrio, dice, pero ¿cómo? Y eso es verdad. Usted no lo conoce, pastor. ¿Dónde es que el cristiano? ¿Por qué fue que la iglesia impactó tanto? ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer entonces sentaba en la mesa al esclavo. Lo trabajo fleto de 20 y pico de páginas que se distribuyó a través de los grupos pequeños. Pídaselo a su grupo que se lo van a enviar en PDF. Yendo a la iglesia del primer siglo, un cuento, una historia, 20 y pico de páginas, chulísima, que Jorge y ustedes hicieron un drama el año pasado. En una santa cena, en una cena del Señor. Entonces, sencillo. El vecino venía, el esclavo venía, el compañero venía. Entonces, esa sencillez tiene que ver con transformar el mundo. No con venir a un lugar bien vestido, hermana, y vístase como usted quiera. Eso no hay problema.
O sea, vístase prudentemente como usted quiera. Si usted quiere venir en jean, viene en jean. Si usted quiere venir en el traje más elegante y más costoso, pues venga, no importa. Si quiere venir en pantalones cortos, perfecto. Si quiere venir en tenis, perfecto. Con medios sin media. ¿Cuál es el problema? Entonces, no es que le decimos que no se vista, hágalo como quiera, pero que el vestido no sea la norma de vida, usted sea la norma de vida. ¿Le parece? Déjame entrar con esta adoración, vamos a cantarle y luego vamos a haber otro tiempo al final. Cantamos, pongámonos de pie, hermano, y después entonces volvemos a tener otro tiempo de pregunta o de conversación. Viendo esa historia que nos trajo el pastor hoy acerca de cómo en la China hubo tal persecución, pero también hubo tal crecimiento del cristianismo, hace ver en quiénes esas personas habían puesto su confianza. En Jesucristo. Es difícil cuando tú estás en persecución, que te cuestionan acerca de tu fe, que tus padres te desheredan, que tienes amenaza de muerte. Quizás nosotros no estamos pasando en esas situaciones el día de hoy, pero en ese momento lo único que tendría esa persona era su certeza de quién había creído en Jesucristo, su refugio. Vamos a aprovechar este tiempo y vamos a presentar nuestras ofrendas y diezmos al Señor. Eres mi refugio. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta. Él me alienta.
Vamos a orar por la provisión divina que Dios ha dado para sostener nuestras familias y también devolverle a Él, y orar por Sergio. Sergio aceptó al Señor en el último servicio de diciembre en nuestros grupos. Y el día se nos va a la academia militar. Entonces hay que orar por su familia. Si pueden venir los padres que han sido los artífices de testimonio. Me gustaría después escucharan lo que está pasando en esta familia, el testimonio de su papá, que es militar, ante sus superiores, y los subalternos, del testimonio de salvación y de vida transformada. Pero Sergio se nos va, y por 45, 47 días no podrá venir a la iglesia, porque lo van a encuadrar. Podemos verlo, su familia podrá los domingos, pero no puede salir, no comunicación, no WhatsApp, no nada. Después de esos 40 y pico de días, él vendrá los domingos. Pero ¿qué tal si oramos por un joven que ha dicho antes de irse a la academia: yo necesito a Cristo? Lo cuide. Su mamá me dijo esta mañana: yo estaba muy bien, pero ya hoy tengo mariposas en el estómago. Eso es normal. ¿Qué tal si como familia de familia, que estamos, porque aquí hay tantas familias en esta mañana, le damos gracias a Dios por la vida de este chico, de esta familia? Oramos por la provisión que Dios ha prometido para nuestras familias también, ¿sí? Señor, te damos muchas gracias por tu provisión. Tú provees más allá de lo que nosotros aún necesitamos. Ayúdanos también a ser generosos con el que no tiene. Ayúdanos a estructurar una iglesia que impacte esta ciudad, no para contar un número o para decir lo que tenemos, sino para que el necesitado, el pobre, el enfermo, el desvalido y el rico también reciba a Jesucristo. Tenga un impacto tan poderoso que las huestes celestiales lo puedan ver. Gracias por el testimonio de esta familia Saldaña Rodríguez. Gracias por el testimonio de José con sus subalternos, pero también con sus superiores, Señor. Gracias por María, su testimonio en su negocio. Y gracias por la vida de estos chicos, Señor. Mira, Sergio, te pedimos que lo acompañe y él pueda hacer testimonio también allí con sus compañeros. Su carrera militar está en tus manos, Señor. Bendícele para que él pueda ser ese hijo tuyo, igual como fueron otros militares en el tiempo de la iglesia de los apóstoles. Bendícele y bendice, Señor, estas ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Pueden sentarse, hermano. A ver, tenemos unos minutos más para preguntas o participación. Grace, tú querías contar algo ya. Ok, perdóname que te maté el ímpetu ahí. Jorge, no, César. Siempre que se llega a un primer culto en el año, uno viene como a escuchar qué va a pasar en el año, la prosperidad, las metas. Y yo, pastor, y mi querido padre, como siempre le digo, he sido tocado. Yo sé que usted no da un mensaje sin antes orar. Y lo que usted ha dicho, yo lo siento, que viene de Dios. Yo amo esta iglesia. He reído, he llorado, he crecido con esta iglesia. Pero me bauticé en esta iglesia. Hoy yo he sentido lo que es mi compromiso de ser cristiano. Porque vivimos, y todo lo que se ha dicho aquí suma ese granito, suma ese bloque de lo que es el templo que quiere que Jesús, nosotros seamos. Y compartió la palabra ahorita, palabra que compartí en casa de Napo, en los discipulados, en casa de Jorge, en los discipulados, cuando lo hacíamos en las casas, de que nos pasamos toda una campaña con Juan, de yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Es la esencia de este día. Y yo pidiéndole perdón a Dios delante de ustedes, cambio totalmente el orden de mis prioridades para este año. Y delante de Dios y de ustedes y mi esposa, mi casa, realmente, mi esposa y mis hijos, serviremos al Señor. Gloria a Dios.
Perdónenme que voy a parar ahí voy a usar esto para resumir lo que queremos hacer en el mes de enero. Es que usted abra su casa. Entonces, seguimos siendo la iglesia. Acuérdense que aún Dios nos dijera ya mañana, Dios siempre es prudente, nos va a llevar en una transición. Abraham lo llamó y le dijo, deja tu casa y tu 10 años en Harán, hasta que fue que llegó a la tierra prometida. Y ustedes conocen Dios como obra. Dios no es un Dios de correr, Dios es un Dios de procesos. Y vamos a ir caminando en aprendizaje con ustedes. Pero ¿qué le pedimos? Que en enero todos se involucren en un grupo. Creo que 12. Mi grupo va a gestar otro grupo, el de Elisa, aunque la anfitriona Wanda quizás no lo sabe, pero para otro grupo. Y en Evaristo debería haber otro tercer grupo más, serían 5 grupos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente por aquí que debe incluirse en grupo. Entonces, vaya, no importa que tenga 40, porque entonces lo vamos a visitar y vamos a ver cómo lo estructuramos. Vamos a ver eso en el tercer domingo, pero un grupo que tiene de 8 a 10 personas es perfectamente una iglesia. No tienen que crecer a 30. Claro, van a crecer trayendo amigos, no hermanos de la iglesia. Entonces, el romanticismo de ay, que queremos ser grande, tranquilo, usted va a tener del siglo en el 2018 de crecer, pero con sus amigos, con sus compañeros. Entonces, no se agrupen tanto en grupos que ya están. Ahora, si viven cerca, vayan, hasta que vayamos los ancianos y eso lo multipliquemos. Pero no se quede fuera. Si todavía dice que no sé dónde, cómo hacerlo, llámenos, que yo le puedo decir cuáles son las mejores opciones. Entonces, por favor, vaya al más cercano a donde usted vive o abra su casa, porque ir de una área de la ciudad a otra área de la ciudad primero no funciona, y vamos a ver eso más en el servicio que viene, porque sus amigos no van a ir tan lejos, porque la gasolina cuesta más cada día, porque el tráfico va a ser terrible cada día, porque su vecino con el cual usted se choca todos los días o tuvo problemas con el parqueo, no va a ir por allá, él va a ir a su casa o cerca. Ay, no, ese vecino tan amigo mío, no va a venir a mi casa. Pues mira, sería bueno que tuviera grupo en tu casa para comenzar a modelarle a ese vecino. Y tú tuvieras todos los días antes de comenzar, rodilla en el suelo, clamando por ese vecino para que el testimonio cambie tuyo, tu familia. O sea, esa es la manera en que el evangelio se encarna. Nosotros sugerimos que sea lo más cerca posible de su casa, lo más estratégico posible, que todos nos involucremos, y en enero vamos a ir transicionando poco a poco. O sea, vamos a ir reajustando. De hecho, posiblemente, y eso vamos a hablarlo más en el tercer servicio de este mes, los ancianos también nos reubiquemos un poquito mejor del ensayo que hicimos en diciembre. Estratégico, sean lo más estratégico posible. Una de las cosas que vemos en la iglesia, especialmente con Pablo, que fue bien estratégico en Hechos. Pablo tenía muchas de esas estrategias que nosotros debemos ir aprendiendo. Una de las cosas que por lunes, eso no es palabra de Dios, es sugerencia. ¿Por qué? Porque usted salió el domingo. Entonces, si usted se va a reunir con su iglesia en casa, hágalo no tan cerca del domingo, que al otro día del servicio, y no sugerimos que no lo hagan lunes, porque es muy cerca. El martes le sugerimos que no lo hagan, y esto tiene que ver con el liderazgo, porque los martes son los días de iglesia. Entrenamiento va a ser martes, o es martes ya, reuniones de liderazgo es martes, Antioquía, estudio de liderazgo es martes. Entonces, ¿qué pasa si su grupo es martes? Que cada vez que el líder tiene que salir, ustedes se van a quejar. O el líder va a decir, ay, es que no puedo ir porque tengo grupo. Entonces no lo hagan martes. Sugerimos que los grupos sean miércoles, jueves o viernes. Esos 3 días. Para mí un día que le liberamos, escúchenme, por años desde que llegué a este lugar, siempre el liderazgo y el tiempo de la semana era miércoles. Lo hemos liberado. Los ancianos decidimos liberar el miércoles, reunirnos martes como liderazgo, para que el miércoles sea para los grupos, que es mediado de semana, y le animamos que sea miércoles o jueves o viernes. Grupo de adoración ya no tiene ensayo jueves, lo ha movido a los viernes, porque así pueden ir a grupos y abrir ese espacio de miércoles y jueves. Ahora, importantísimo, en los grupos le vamos a compartir lo que este autor de este libro llama una
tesis. Y él escribió 15 tesis. Si trabajan esas 15 tesis, ustedes leyeron el libro sin leerlo. Porque es como un resumen de todo lo que él dice en el libro. Entonces yo le voy a leer la tesis número 15, que es la que vamos a enviar a todos los grupos hoy o mañana temprano. Que es la que sugerimos que trabajen, porque aunque es la que y vamos a hacer cada domingo por 15 domingos más, vamos a leer la tesis aquí, aunque la tenemos en la pantalla, si la puede poner o no funciona en la traducción. Voy a leerle lo que está acá. ¿Cuál se llama la iglesia regresa al hogar? ¿Cuál es el lugar en el que le es más fácil a una persona hacer? Es quizás escondido tras un gran púlpito, vestido con ropas santas, predicando palabras santas a una masa sin cara, porque no se ven. Y finalmente desapareciendo en una oficina. ¿Y cuál es el lugar más difícil, entre paréntesis, y por lo tanto más significativo, cierra paréntesis, en el cual ser espiritual? En casa, con el cónyuge y los hijos, donde todo lo que se dice y se hace se somete automáticamente a un examen crítico para ver si es cierto, donde la hipocresía se puede cribar y la autenticidad se puede desarrollar. Buena parte de la cristiandad ha huido de la familia como un marco espiritual, a menudo por ser el lugar de sus propias derrotas espirituales. Alguien dice, guay, ¿nadie le picó eso? Yo pensaba que nada más era a mí. A menudo por ser el lugar de sus propias derrotas espirituales, y han montado actuaciones, vicios sagrados que no tienen nada que ver con la atmósfera de la vida real. A ver, ¿qué se parece el culto último de diciembre o el de hoy a lo tarde en su casa, el mañana y el martes? No se parece casi nada. Entonces él dice, eso es un montaje superficial, dice este autor. Cuando Dios comienza a trabajar en la recuperación de los hogares, la iglesia tiene que dar lugar, completando el círculo de la historia de la iglesia al final de la historia del mundo. Cuando los creyentes de toda clase social, denominación y trasfondo sienten un claro eco en sus espíritus acerca de lo que el Espíritu de Dios está diciendo a la iglesia y comienzan a escuchar de forma global para actuar de forma local, empiezan como un solo cuerpo. Dejan de pedirles a Dios que bendiga lo que están haciendo y comienzan a hacer lo que Dios bendice. Se organizan en iglesias, en las casas, por barrios, y se reúnen en celebraciones de toda la ciudad o región. Estás invitando a formar parte de este movimiento y realizar tu propia contribución. Quizá tu hogar también llegará a ser una casa que cambiará el mundo, que es el título del libro. Eso es todo. 2 párrafos. La mayoría son más cortos. No sé que este es el último y él introduce esa invitación final. Se la vamos a enviar digital a todo el liderazgo de grupos pequeños para que le envíen 2 o 3 días. De hecho, la pueden enviar de una vez antes de que se reúnan, porque le vamos a enviar separado una lista de preguntas y ustedes hacen las otras para que una discusión de 15 o 20 minutos ustedes reaccionen a esa tesis. Nunca debe quedarse fuera. ¿Y qué hacemos? O sea, discutan cómo eso puede funcionar hoy día para que podamos ir construyendo entre todos los grupos lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Entonces el desafío, aquí viene, el desafío, cómo tener una iglesia o un grupo vibrante en toda la ciudad. Nuestra preocupación, y lo estoy haciendo a nivel de grupo nuestro, pero debería ser toda la congregación acá, es ahora mismo Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este. Queremos tener grupos que impacten y que sin tener un templo físico en casas tengamos una presencia sólida en Santo Domingo Este, en Santo Domingo Norte y junto con el oeste y el distrito que es el sur, que es lo que nosotros creemos. 2, ¿cómo conectarnos como grupos transformadores donde vivamos el evangelio? Entonces el desafío es que tú no vas a estar solo. Tu grupo, aún sea tu familia, con tus hijos, con tu cuñado, con tu primo, con tu vecino, no va a estar solo, sino que van a estar conectados, interconectados, y la semana que viene cómo se va a ir creando esa red de iglesias en casa, de una sola iglesia en la ciudad. Los pastores seguimos trabajando. Estamos, y el tercer domingo vamos a ver ese mapa que estamos diseñando
de cómo va a funcionar el oeste completo con el pastor Eduardo y el sur, y vamos a ir creciendo a los demás municipios de la provincia. Vamos a tener esas redes conectadas. Entonces, una red de iglesias que crezcan juntos y se desarrollen como una sola iglesia en, vamos a decir, en la provincia de Santo Domingo, que es básicamente la ciudad de Santo Domingo. Amén, hermanos. Si se puede, entonces un compromiso nuestro de conectarnos. La forma más obediente de arrancar esto es un grupo pequeño. Esa es la forma que yo quisiera ver, que nos agilicen o nos quiten carga si todos nos involucramos. Si tenemos que estar dedicando mucho tiempo acá, pues lo vamos a hacer. Nos pasaremos todo el tiempo necesario para hacerlo. Pero la forma más fácil y más obediente es lo que dijo César, lo que tú dijiste: mi casa y yo va a servir al Señor. Pastor, mire, mi casa es tan chiquitita que no hay forma de tener un grupo. Pero no se preocupe, mi cuñado, que tiene una más grande, dijo que sí, y ahí lo vamos a tener. Aleluya. Mire, yo lo voy a hacer en mi empresa, porque ahí sí tengo espacio. Gloria a Dios. No, lo vamos a hacer en una cafetería, porque ahora yo fui a comer ahí y yo le... Pastor, mire, mi tiempo es tan ocupado que el único día es sábado a las 5 de la mañana. Aleluya. Avísame que de vez en cuando te voy a visitar. Te voy a acompañar a las 5 de la mañana del día sábado. El único día es el miércoles, pero a las 11 de la noche. Si tu grupo está de acuerdo, lo importante es vida, es comunidad, es caminar, es transformar. El tiempo, de manera, tranquilo, Dios lo va a ir diciendo. Amén, hermanos. Entonces, nos vemos, ¿te parece? ¿Quién le gustaría orar? ¿Nadie? Pues yo voy a orar entonces. Jan, también. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque tú nos has acompañado, Padre. Te damos gracias porque tú a cada momento te acuerdas de nosotros, Señor. Te damos gracias porque como individuos, Señor, tú nos tienes pendientes, Señor, nos has amado, Señor. Nos trae paz, nos da sabiduría. Y sobre todo esta mañana nos ha dado entendimiento sobre cómo tú quieres que tu pueblo, tu casa, tu iglesia, Señor, se mueva, trabaje, impacte, Señor, a la sociedad, al mundo, que impactemos a nuestros familiares, que nuestro hogar sea la mejor manera de proclamar tu palabra, sobre todo con el ejemplo de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos, Padre Santo. De manera especial te pedimos que siga obrando en nuestros corazones, que podamos ejecutar, Señor, todo esto que tú nos has traído esta mañana, que podamos ser obedientes. Sobre todo, Señor, una palabra que hemos hablado mucho, Señor, y para hacer de bendición a nuestro entorno, a nuestro trabajo, Señor, a nuestros familiares, cafeterías, rumiando todo esto, Señor, que tú puedas inquietar nuestro corazón y ponga voluntad, Señor, en nosotros hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos amas y esta mañana ha sido evidencia de todo eso, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Me gustaría que podamos dar la bienvenida a las personas que nos visitan.